Hola, bienvenidos a los videos del curso de Ecuaciones Diferenciales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. En este curso aprenderemos a resolver ecuaciones diferenciales y principalmente en estos videos nos enfocaremos en cómo resolverlas más allá de enfocarnos en la teoría de estas. Entonces partiremos hablando de ecuaciones de primer orden, donde las ecuaciones de primer orden son aquellas que involucran solamente una derivada de la variable dependiente y. Entonces, por ejemplo, demostremos que la ecuación diferencial y' más 2xy igual a 5x tiene infinitas soluciones y mostraremos la familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces, primero que todo, notemos que esta es una ecuación lineal y por lo tanto se puede resolver usando el factor integrante mu igual a la exponencial de la integral de la función que acompaña a y. Ustedes pueden ver aquí que dice y' más 2x veces y igual a 5x. Este factor 2x está acompañando a la variable dependiente y por lo tanto lo ponemos aquí en la integral que está sobre la exponencial. La integral de 2x es x cuadrado y por lo tanto el factor integrante es exponencial de 2x. Multiplicamos toda la ecuación por exponencial de x cuadrado y obtenemos esta expresión que está ahí, donde el lado izquierdo en realidad es la derivada respecto de x de la función y por exponencial de x cuadrado, es decir, y por el factor integrante. Luego tenemos que y por e elevado a x cuadrado derivado es 5 veces x exponencial de x cuadrado y por lo tanto integrando a ambos lados obtenemos la expresión y por exponencial de x cuadrado igual a 5 medios veces exponencial de x cuadrado más la constante c. Esta constante c es la que nos da la infinitud de las soluciones de la ecuación diferencial. Podemos también de aquí despejar y reescribirlo como 5 medios más c veces exponencial de menos x cuadrado. Este último paso hace muy importante el hecho de poner en este momento la constante de integración c, porque si ustedes lo hacen en el paso siguiente, se perderá la exponencial de menos x cuadrado que aparece aquí. Veamos otro ejemplo. Determinemos la solución de la ecuación diferencial de primer orden x cuadrado por y' más 2xy igual al logaritmo natural de x. Esta ecuación no está normalizada. Normalizada significa que la y', la variable y derivada, está acompañada de un 1. No en este caso de un x cuadrado ni de ninguna otra función, solamente de la función 1. Entonces, normalizando, tenemos y' más 2 partido por xy igual al logaritmo natural de x dividido por x cuadrado. Notemos que aquí la función que acompaña a la variable y es la función 2x. Por lo tanto, el factor integrante será la exponencial de la primitiva de 2 partido por x, que es exactamente x cuadrado, y por lo tanto multiplicamos por x cuadrado la ecuación diferencial. Yo sé que hemos vuelto al mismo lugar donde partimos, pero no lo podemos saber a priori, y por lo tanto debemos normalizar para poder encontrar el factor integrante. Como dijimos en el ejercicio anterior, el lado izquierdo quedará como el factor integrante veces la variable y, derivado, igual a, en este caso, el logaritmo natural de x. Entonces, integrando ambos lados, obtenemos que al lado izquierdo desaparece la derivada con la integral por el teorema fundamental del cálculo, y al lado derecho debemos integrar el logaritmo natural de x, que es x por logaritmo natural de x menos x más la constante de integración. Y despejando la variable y, tenemos logaritmo natural de x partido por x más 1 partido por x más c partido por x cuadrado. Veamos ahora este ejercicio. Resolvemos esta ecuación diferencial. X por seno de y partido por x, multiplicado por la derivada de y respecto de x, igual a y por seno de y partido por x más x. Y notemos que si dividimos por la variable x, entonces la ecuación lucirá de esta manera. Y es más o menos evidente que debemos hacer un cambio de variable de la forma y partido por x. Por lo tanto, nuestra derivada de y a de x se transformará en dz de x por x más z. Reemplazando estas dos condiciones en la ecuación anterior, tenemos seno de z por dz de x por x más z igual a z por seno de z más 1. Y reordenando, tenemos dz de x por seno de z igual a 1 partido por x. Aquí tenemos una ecuación de variables separables que ya están separadas las variables. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es integrar a ambos lados respecto de la variable x y luego aplicar el teorema de sustitución para obtener que la integral de seno de z es igual a la integral de 1 partido por x de x. Al lado izquierdo obtenemos menos coseno de x y al lado derecho el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante de integración. Podemos entonces despejar la variable z y luego
volver a la variable original. Por lo tanto, y de x será igual a x arcocoseno de menos el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Aquí hay que tener mucho cuidado al momento de usar una condición inicial para reemplazar la variable c, pues el arco coseno no está definido en todo R. Hay que ser cuidadoso respecto de en qué intervalo podemos definir el arco coseno para que esta solución de la ecuación diferencial tenga sentido. Veamos el siguiente ejemplo. Proponemos hacer el cambio de variable z igual a y partido por x elevado a n y escoger un valor adecuado de la variable n para resolver la ecuación diferencial que sigue. De y de x igual a 1 menos x por y cuadrado partido por dx cuadrado y. De manera de que con esta n apropiada que debemos escoger, la ecuación se transforma en una ecuación de variables separables. Entonces, suponemos que y es igual a z por x elevado a n y por lo tanto de y de x será igual a dz de x por x elevado a n más n veces x elevado a n menos 1 por z. Haciendo o usando estas dos nuevas propiedades o nuevas variables en la ecuación, obtenemos esta expresión de aquí. Y podemos reordenarla de esta manera. Dz de x es igual a 2 por 1 partido por x veces menos n menos 1 medio más 1 partido por z x elevado a 2n más 2. Y nos damos cuenta de que si este paréntesis de aquí, menos n menos 2, no estuviera, entonces dz de x sería igual a 1 partido por 2z x elevado a 2n más 2. Es decir, la ecuación sería de variables separables. Por lo tanto, escogemos n igual a menos 1 medio y la ecuación nos queda dz de x igual 1 partido por 2zx. Como esta ecuación es de variables separables, entonces separamos las variables, integramos respecto de x, ocupamos el teorema de sustitución y nos queda que z cuadrado es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Por lo tanto, el valor absoluto de z es la raíz del logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y recordando que hicimos un cambio de variable y igual a z por x elevado a n, que en este caso n es menos 1 medio, entonces obtenemos esta solución. Determinemos ahora la solución general de la ecuación diferencial x por dy de x igual a, más y igual a x cuadrado por y cuadrado. Esta ecuación, primero que todo, no está normalizada, pero segundo, además, notemos que hay un factor y cuadrado, el cual hace que la ecuación no sea lineal. De hecho, esta ecuación es una ecuación de Bernoulli, y como Bernoulli propone, usamos el cambio de variable z igual 1 partido por y, en este caso porque el componente extra es 2. Luego, derivando de y de x, nos queda menos z elevado a menos 2 por 2z de x, y para transformar la ecuación diferencial de una manera más agradable para resolverla, multiplicamos por el factor menos z elevado a menos 2, lo que nos deja la ecuación de z de x menos z partido por x igual a menos x. Y esta ecuación, como una ecuación de variable independiente x y variable dependiente z, es lineal. Está normalizada y por lo tanto solo nos falta calcular el factor integrante, que es la exponencial de la integral del componente que acompaña aquí a z, es decir, menos 1 partido por x, lo que nos deja que el factor integrante es 1 partido por x. Multiplicamos la ecuación diferencial, sabemos que al lado izquierdo nos quedará z por el factor integrante y al lado derecho menos 1 en este caso, que es la multiplicación de menos x con el factor integrante, y por lo tanto integrando ambos lados obtenemos que z multiplicado por 1 partido por x es igual a menos x más c, donde c es la constante de integración, y por lo tanto z es menos x cuadrado más c por x. Ahora recordemos que z está relacionado con y de la forma z igual a 1 partido por y por lo tanto la solución buscada es 1 partido por menos x cuadrado más c por x. Identifique por inspección una solución particular de la ecuación y' igual x cuadrado más y partido por x menos y cuadrado, y luego encuentre una solución de este problema tal que y de 1 sea igual a 2. Por inspección podemos notar que x o y1 de x igual a x es una solución de esta ecuación diferencial. De hecho, y' va a ser 1 y al lado derecho me queda x cuadrado más 1 menos x cuadrado. Se cancela lo x cuadrado y me queda 1 igual a 1. Entonces, esta es una ecuación de Riccati. La diferencia con la anterior es que la ecuación anterior
exceptuando por el componente y cuadrado, era homogénea, no tenía un componente sin y. En cambio esta de aquí tiene este x cuadrado que es el componente sin y. Por lo tanto debemos usar Riccati y al hacer este cambio de variable de aquí, hacemos una fusión entre la idea de Riccati de la solución particular con la idea de Bernoulli de eliminar el factor y cuadrado y por lo tanto hacemos y de x igual a la solución que encontramos más 1 partido por z, es decir, en este caso x más 1 partido por z. Si hacemos este cambio de variable, entonces la ecuación nos va a quedar de esta manera. Z' más 1 partido por x menos 2x por z igual a 1. Esta es una ecuación diferencial lineal en la variable z y por lo tanto pues, usamos factor integrante como mu igual a la exponencial de la integral de 1 partido por x menos 2x, lo que nos deja un factor integrante x por e elevado a menos x cuadrado. Multiplicamos la ecuación diferencial por este factor. Como siempre, a la izquierda obtenemos z por el factor integrante derivado, igual a lo que quedó al lado derecho, que es x por exponencial de menos x cuadrado. Integramos ambos lados y despejamos z. Lo que tenemos que hacer ahora es volver a la variable original. Z, en este caso, es 1 partido por y menos x. Y además tenemos que considerar que y de 1 debe ser igual a 2. Entonces obtenemos que y de x es igual a x por 3 veces exponencial de x cuadrado más e, dividido por 3 veces exponencial de x cuadrado menos e. Eso es todo por este video. Que tengan un buen día.